La conquista de América fue un proceso mediante el cual las grandes potencias europeas, principalmente España y Portugal, exploraron y conquistaron el territorio americano desde finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI. Los principales objetivos fueron apoderarse de los territorios que tenían los metales preciosos, oro y plata. Su segundo objetivo fue difundir la fe católica en los pueblos de las tierras conquistadas. Bueno, voy a hablar un poco más de las consecuencias de la época de la conquista. Las principales consecuencias de la época de la conquista fueron en torno a lo político, a lo social, a lo demográfico y a lo económico. Consecuencias políticas. Desde el punto de vista político y diplomático, en junio de 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, con el cual se dividieron las colonias portuguesas de las españolas por un meridiano a 370 leguas. Consecuencias demográficas de la conquista. Las consecuencias demográficas de la conquista consisten en la desaparición del 90% de la población indígena del continente, en muchos casos debido a enfermedades provenientes de Europa, tales como la viruela, la fiebre tifoidea o la gripe, enfermedades desconocidas. Consecuencias sociales. Como consecuencia social podemos destacar la desaparición de las lenguas indoeuropeas, que fueron sustituidas por el español, el portugués o el inglés. De igual manera, se sustituyeron las costumbres religiosas americanas por el catolicismo. Consecuencias económicas. Con respecto a las consecuencias económicas, hubo un gran cambio en la agricultura y se comenzaron a exportar productos americanos tales como el maíz, la calabaza, tomate, cacao, maní y tabaco, entre otros, los cuales potenciaron el desarrollo económico de las potencias europeas. Formación de organización social. ¿Cómo surgió? La formación de organización social se caracterizó por una marcada división por la estratificación social, de acuerdo al poder que demandaba cada clase social. ¿Qué clases sociales se encontraban en esta época? Las clases sociales que se encontraban en esta época se dividían en españoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos. Los españoles. Los españoles ejercieron su poder ante todos gozándose de las pertenencias de los indígenas, sometiéndolos a trabajos duros en beneficio de sus amos. Los criollos. Los criollos son los hijos de los españoles, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio social. Ellos no tenían el poder absoluto hacia los indígenas, tierras y economía, ya que la herencia ante estos no era tanto herencias raciales, sino herencias de poder y de conquista. Los mestizos. Los mestizos son hijos de los españoles e indígenas. Debido a la escasez de las mujeres españolas, el mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos y vendedores en el mercado. Los indígenas. Los indígenas se les empleaba para realizar tareas en la mina de oro y plata, cultivar la tierra y criar al ganado. Tampoco gozaban de derechos, pero no eran tratados y no eran como esclavos. Los esclavos. Los esclavos eran traídos desde África y en condiciones muy malas. Muchos morían durante el viaje en barco. Los esclavos eran los que menos derechos tenían. Sus tareas iban desde trabajar en el campo hasta las tareas domésticas. Los esclavos no gozaban de ningún tipo de libertad. La época de la conquista era regida por una monarquía absolutista. Las instituciones se crean para gobernar las colonias. Desde España se estipularon las leyes, formas de gobierno y las autoridades. Durante la conquista, nuestro territorio dependía del rey de España. El rey español era un monarca absoluto, lo cual se refería que tomaba las decisiones en todos los ámbitos.
Tenía el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Fue una institución administrativa que instituyó la corona española para gobernar sus posesiones en América. El virrey era el que representaba mayor poder político en las Indias y el encargado del gobierno. Se encargaban de la organización del ejército y se establecieron en aquellas zonas estratégicas donde era muy importante la presencia militar. Hubo 4 capitanías generales: en Guatemala, Venezuela, Cuba y Chile. En la llamada históricamente Costilla Vieja, era más conservador que el meridional, que se hablaba, entre otros lugares, en Andalucía. Así como en España, el español del norte hablado entre otros lugares. En América se formaron igualmente 2 grandes áreas paralelas durante los primeros años de la conquista. Una de ellas fue el innovador que caracterizó el modo de hablar en las Antillas y en la zona costera. Esto se refería tanto del Atlántico como del Pacífico, de Venezuela, Colombia, Centroamérica y México. En estas zonas, donde se encuentran los territorios colonizados más tempranamente, perviven rasgos andaluces que no llegaron a otras zonas de América. Desde las capitales virreinales de México y Lima, se difundió la norma cortesana culta por todos los territorios dependientes de ellos. El conservador en las tierras altas del interior a los que se desplazó el centro del imperio colonial español, que fue México y Perú. Ciertamente, en estas tierras no se logró detener el ceseo que se había convertido en un rasgo propio del español americano, desde la etapa inicial caribeño, pero sí se pudieron frenar los demás rasgos caracterizados de las hablas del sur de España, que se iban imponiendo con decisión en las tierras bajas. La literatura en la conquista fue muy importante porque marcó una época en donde los españoles escribían todos sus pensamientos y experiencias de los nativos, en donde los criticaban y menos apreciaban cómo vivían. También hacían escritos influenciados por su cultura española, donde lo combinaban imaginariamente con sus vivencias en América. Cristóbal Colón fue uno de los primeros en hablar de la belleza y riqueza de la naturaleza en América. Modos de comunicación. ¿Cómo era la comunicación? Las personas que escribían y recibían cartas debían esperar mucho tiempo, ya que los medios en que viajaban eran muy lentos. No existían aviones ni automóviles, las mismas iban en barco o eran llevadas por un cartero llamado Chasqui, quien viajaba en caballo. ¿Cómo se entregaban las cartas? Como mencionábamos antes, las mismas iban en barco o eran llevadas por un cartero llamado Chasqui, quien viajaba en caballo. Ellos las llevaban hasta la oficina pública de la zona y allí mismo las cartas eran retiradas. En relación a los rituales descritos en la literatura de la época de la conquista, se conocieron principalmente rituales políticos en donde se negociaban con el virrey de España y con cada uno de los pueblos andinos. Se realizaban rituales de curación tanto físico como espiritual, que eran para curar dolores o malestares utilizando ciertas plantas calientes o frías, también baños a vapor. Todos estos rituales son muy antiguos y simbólicos que actualmente se mantienen, más que todo por los pueblos indígenas.